Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Octavio García y estamos transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones del Consejo Regulador del Tequila. Sean todos bienvenidos. Estamos transmitiendo vía Facebook Live, así que si ustedes están conectados vía Facebook Live, les invitamos a que se conecten con nosotros, hagan sus comentarios, pongan sus dudas o cualquier comentario que vaya relativo al tema de hoy. Y pues quiero comentarles de que el día de hoy vamos a hablar sobre una parte del comercio exterior que es muy importante, que ustedes como exportadores deben de tener muy en cuenta, que hablamos de la logística. Como ustedes saben, cuando hablamos de la logística hablamos sobre tiempos y distancias y nos referimos en poner el producto correcto en el lugar correcto a la hora correcta, y en ese sentido, bueno, pues tenemos aquí como invitados al ingeniero Ricardo Moreno Aguilar. Buenos días, Ricardo, quien viene siendo el director general de la empresa Milenio de Occidente, de la cual hablaremos un poquito más adelante. Así que, pues iniciando con el tema, Ricardo, gracias por acompañarnos. Es la primera vez que nos acompañas aquí en el programa. Sí, es la primera vez, me tardo. Bienvenido, Ricardo. Fíjate que estábamos platicando con Lorena Arroyo acerca de este tema, quien representa Argon Global Trade, y pues bueno, nos referenció contigo y pues bueno, vamos a empezar a hablar acerca de lo qué tan importante es la logística. Digamos, alguien que quiere exportar tequila, ya sabemos qué es lo que quiere exportar, quién lo va a recibir, pero entre quién lo va a recibir y quién lo va a transportar, digamos, ese cómo con los cuales nos vamos a ir enfrentando en esta cadena de logística, pues nos vamos a enfrentar a varios retos, varias cositas que debemos de tomar bien en cuenta, porque sabes una cosa, hemos detectado aquí con la actividad del comercio exterior, de la logística, que el conocimiento de ciertos factores hace la diferencia en costos. Y entonces sobre ese tema nos gustaría hablar, sobre los costos ocultos de la logística. Bienvenido, Ricardo. A ver. Muchas gracias. Para ti, ¿por qué es muy importante, digamos, la logística en esto del comercio exterior? Y hablando en el tequila, ¿cuál sería por ahí la importancia de diseñar esa estrategia, esa logística que necesitamos de considerar para efectos de tener buen éxito en la recepción de nuestros productos? Perfecto, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por invitarme aquí al programa. Bienvenido, Ricardo. Bueno, considero que la planeación en el sentido logístico, el diseño como tal, ¿sí? Muchas veces es demeritado en ciertos sentidos, ¿no? Cualquiera creo que es sencillo poner un producto del punto A al punto B, considerando que todos ofrecemos servicios básicos. Sí. Como puede ser un flete aéreo, puede ser un flete marítimo, puede ser un flete terrestre. Creo que una de las grandes complicaciones que existen, no nomás para este sector, sino para cualquier sector, es al momento de que tú quieres integrar cada uno de los eslabones que componen tu cadena de suministro. Ahora bien, tú lo dijiste, uno trata de tener su producto en tiempo y forma en algún lugar en específico o en lo particular. Sí. Y partimos de una necesidad básica. Al final del día tú le estás vendiendo a uno de tus clientes y ese cliente pues ya sabe qué es lo que quiere, ya sabe cómo lo quiere y lo más importante, cuándo lo va a necesitar. Y de ahí es donde precisamente parte todo el tema de una buena planeación logística y la importancia que realmente tiene. Porque esto hay que verlo en diferentes enfoques, en diferentes sentidos, pero sobre todo creo que hay que verlo como que somos parte integral de una empresa para que pueda lograr su objetivo final, que es llegar a su consumidor, ¿no? De ahí creo que muchas veces nos hace falta entender a nosotros como asesores logísticos, entender a final del día cuál es la necesidad específica de nuestros clientes. Bien tocaba ahorita el punto de lo que es llevar un producto de A a B. Sin embargo, muchas veces hay ciertos requisitos, ciertas peculiaridades, ciertas formalidades que se tienen que llegar a cumplir, que hacen que el despacho o pueda ser tu experiencia más hermosa o pueda ser una de tus experiencias más caóticas que vas a tener en este tema, ¿no? ¿Y por qué? Porque al final del día, así como se integran diferentes partes del proceso, que son temas de transportes, temas de almacenes, pues viene la parte donde es normalmente el dolor de cabeza, que es el tema aduanal. Tanto cumplir con las formalidades de la exportación, como al país que vamos a entregar este producto, pues hay que ver finalmente cuáles son esas restricciones no arancelarias de cada uno de estos países a los que vamos a llegar. Y ahí es donde precisamente tenemos que ir controlando las variables en este sentido, porque aquí creo que hay muchas variables de las que podemos ir hablando poco a poco. ¿De cuáles variables, Ricardo? A ver, Okay. Estamos hablando de que el diseño es muy importante, exacto, pero esas variables quizás las pudiéramos ponerle con otras palabras, sino con esos riesgos con los cuales se va a enfrentar el envío de nuestro embarque.
Bueno, digamos que como todo proceso siempre hay variables que tenemos que ir controlando. Sí, Te voy a definir cuáles son para mí estas variables. correcto. Primero que nada es entender desde el punto de vista cómo nos van a entregar la mercancía en el origen. Es decir, puede ser en una planta, puede ser en una bodega, puede ser en cualquier ubicación. Sí. Y esa es nuestra primera variable. Ujú. ¿Por qué nuestra primera variable? Porque al final del día tenemos que ver tiempos. En este tema de logístico siempre se trata de hablar de tiempos. Entonces yo tengo que proveer que una de mis unidades o alguna unidad que podamos poner llegue en tiempo que tú necesitas para que tu almacén pueda cargarme también. Claro. Entonces de ahí tenemos la primera variable que tenemos que controlar. Y precisamente ahí es donde agarramos y tenemos que decir, ¿vamos a hacer una buena planeación? Sí. ¿De qué se trata esto? De yo anticiparme a lo que tú vas a necesitar. Es decir, aquí todo el tema se trata de hacer lo más que se pueda antes de que esté operando ya el proceso como tal. En ese sentido es buscar la manera de que yo pueda proveerle a mi cliente final, a mi cliente directo, a mi cliente intermedio, porque en este tema logístico siempre hay clientes de todo tipo. Sí. Es como nosotros lo vemos. Y obviamente pues hablamos un poco del tema de la coordinación. Si yo sé que tú necesitas sacar un producto de tu almacén, de tu bodega, de tu casa, donde tú lo tengas, Sí. yo tengo que proveerte de ciertos elementos. Ya sea una Nissan, ya sea un tráiler, ya sea un flete de lo que tú quieras, de cualquier tipo, o una pipa incluso, ¿no? Pues estamos hablando del tema de granel. Sí. Entonces por ahí empezamos a ver el tema de las variables que realmente funcionan en ese tema logístico. Para mí las variables significan cada uno de los eslabones que va a formar parte de la cadena de suministro. Entonces tenemos que inicialmente, por lo general, y es lo más lógico, el primer paso siempre es, vamos haciendo una agenda para que yo pueda retirar algún material de tu planta Sí. con un transporte terrestre, que es lo más común y lo más lógico, ¿no? Sí. El segundo paso, ¿cuál sería? Tendríamos que definir cuál es el tipo de servicio que tú vas a requerir. Si tu mercancía requiere ser volada, tienes que tener un flete aéreo, tienes que tener un flete a final del día que vamos a llegar a la frontera, hablando un poquito de las aduanas fronterizas Sí. o de las aduanas marítimas, el proceso cambia un poco y depende hasta del volumen que tú vayas a exportar. Sí. Que estamos de acuerdo que no es lo mismo mandar un contenedor lleno a mandar pues simplemente un pallet o 2 pallets, no nos va a servir un contenedor. Entonces de ahí yo defino el tema de las variables desde saber cada una de las especificaciones de tu producto y cómo es que yo las voy a mover. Y en ese sentido de ideas, tenemos que ir controlando obviamente en el tema de movimientos y transportes, tenemos que ir integrando el tema aduanal, que es una de las variables principales para nuestro producto a final del día. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con ciertos requisitos que ahorita podemos, si quieres, platicar un poquito más a detalle, ¿no? Y a final del día, bueno, pues es el transporte final, ¿no? Saber quién va a ser el responsable de entregar la mercancía a nuestro cliente final. Una de las cuestiones que por lo general tenemos que entender es el tema de los Incoterms. Es saber cómo está vendiendo a final del día nuestro cliente, ¿no? Sí. Pues yo necesito saber, como asesor, cómo le vendiste tu tequila en este caso a tu cliente final. Sí. Vamos partiendo del punto de las responsabilidades. ¿Hasta dónde llega tu responsabilidad como vendedor? Y hasta dónde llega la responsabilidad de nuestro cliente, que ahí es precisamente donde involucramos el tema de los Incoterms. Claro. Al momento de que yo tengo esa variable controlada, que para mí es una variable adicional, voy a saber hasta qué punto somos responsables, tanto nosotros como asesores, como a final del día el que está proveyendo de ese producto, ¿no? Y de ahí empezamos a diseñar esta famosa planeación, ¿no? Dentro de los Incoterms, digamos, que mencionas, es muy importante, los mencionabas, hay que crear una agenda para determinar cuál es el servicio que se va a contratar dependiendo del tequila que voy a mandar, y de mi cliente, pues voy a determinar el medio de transporte, el agente aduanal. Pero hablando de los Incoterms, viendo las variables que estás mencionando, de los 11 Incoterms que existen, ¿cuál es el que tiene mayor riesgo? Sabemos que está el Xbox y el DDP, y existen por ahí 10 o 9 Incoterms más. Exacto. Pero dentro de tu expertise, ¿nos podrías comentar cuál es el que mayor atención requiere? Si bien Claro. hay un Incoterm que es el Xbox, el Xbox se supone de que no incluye el despacho aduanal, que viene el cliente y se lo lleva. Exactamente. Y le hemos dicho a los exportadores de tequila de que cuando sea Xbox, bueno, pues hay que tener ciertos cuidados, porque si viene siendo el mismo cliente, una empresa vinculada a ellos, pues definitivamente la cadena de suministro, la cadena de logística que van a utilizar va a ser una cadena segura. Exacto. Pero en caso de que sea un tercero, un cliente que no conocen, pues ahí tienen que cuidar, por ejemplo, ¿sabes una cosa? Se supone que ellos no lo van a exportar, sino lo va a exportar el cliente que le está comprando. Y pues a partir de ahí, bueno, tenemos que tener mucho cuidado en que
de que eso se dé, porque muchas veces, te comento, Ricardo, que el cliente es el que lo compra vía export, pero le dice al exportador de tequila, sabes una cosa, pero yo te pongo el agente aduanal, te pongo el transportista, pero tiene que salir a tu nombre. Exacto. Entonces ahí ya no sería export. Exactamente. Ahí ya sería, y eso fíjate que te estoy comentando, es algo que pasa mucho en las exportaciones de tequila, y pues bueno, por eso lo vemos como punto de riesgo, por el desconocimiento, porque luego a veces, como tú sabes, uno de los errores que tenemos los que estamos en el comercio exterior, que queremos vender, es que no sabemos decir no. Exactamente. Y entonces, pero ya cuando estamos en el campo de batalla, cuando ya tenemos que presentar la mercancía en el punto aduanal que tú mencionas, pues resulta que este agente aduanal o ese transportista es riesgoso, ese agente aduanal tiene rojo operativo, etcétera, y eso encarece, a final de cuentas, la cadena logística, y son parte de los costos ocultos, digamos, que van incrementando la cuenta de los exportadores de tequila. Y pues bueno, tenemos un psicoterapeuta, ya te hablé más o menos del X-Works, pero dentro de tu expertise, ¿cuál es el que más se utiliza y con el cual tenemos de poner mayor atención? Ok, voy a irme un poquito hacia atrás. ¿Sí? En el tema, cuando hablamos de un X-Works, que al final del día es como si a mí alguien viniera a mi casa a comprarme, para hablar en sentidos prácticos. Sí, claro. Pues digamos que la responsabilidad final en una operación, como normalmente estamos acostumbrados, el cliente final es el que va a absorber totalmente el riesgo. Claro. Sin embargo, como tú bien lo comentas en la práctica, independientemente de eso, sabemos que nuestro cliente final no va a tener el certificado para poder exportar el tequila, porque al final día a día eso lo tienen los productores nacionales. Claro. Y es una de las cuestiones principales, que es el objetivo del CRT como tal. Hablando de certificado de exportación, exactamente, tiene que estar el nombre del exportador. Es correcto. Entonces, desde ahí, pues nos damos cuenta que es un X-Works disfrazado. ¿Por qué? Porque al final del día va a tener que intervenir ustedes como clientes, nosotros como parte de ustedes en este caso, y cuando tú dejas ese tipo de movimientos en manos ajenas, pues es como si yo te diera una firma para que firmaras cheques en blanco. Al momento de que yo pierdo el control, que en este caso creo que uno de los puntos críticos es el tema aduanal, sí, pues tenemos que pensar que algún agente aduanal que yo no conozco me va a hacer un despacho de exportación, y la forma en la que lo va a hacer, pues bien o mal, a lo mejor yo voy a estar verificando, voy a dar vistos buenos, pensando que yo soy el productor y que voy a exportar. Él me va a pasar mi proforma, yo lo voy a revisar. Sin embargo, creo que el tema, este tema siempre del agente aduanal, yo lo comparo mucho siempre a tu doctor de cabecera. A ver, él sabe qué es lo que te duele, sabe qué es lo que necesitas, y él nomás de verte te puedo asegurar que puede hacer una pequeña predicción de cuándo y cómo lo quieres. ¿Por qué? Porque por lo general el tema aduanal se desarrollan amistades o lazos de confianza a través de muchos años. Al momento de que tú pones esa confianza que tú tienes desarrollada con un agente aduanal de cabecera, por así decirlo, y permites que alguien controle esa parte, bueno, pues es complejo esa parte, ¿no? Porque al final del día perdemos un poquito el control y perdemos al final del día el seguimiento de nuestra línea como normalmente la tenemos, ¿no? Y pudiéramos tener un problema, digamos, que después se podría reflejar hasta en un PAMA, si muy mal nos va. Es Eso correcto. que te digo es algo que hemos detectado aquí en Tequila. ¿Y qué te parece si seguimos hablando del tema después de este corte? Perfecto. Señor, estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones de Guadalajara, en el Consejo Regulador del Tequila en vivo, el tequila en el comercio internacional. Les invitamos a que chequen las redes sociales si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún cuestionamiento del tema. Estamos a sus órdenes. Regresamos enseguida. Ya nada más en una pregunta ya me desviamos. Estamos de vuelta aquí en el Tequila, en el Comercio Internacional, transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones. Y pues mandamos un saludo para Germán Moreno, Juan de León, Norma Silvia, Paola de Alba, Marcela Torres, Brenda Castro, Sujei Ayala, Greg Vázquez y Ana Teresa Jiménez, quienes están sintonizando nuestro programa. Y por aquí tengo 3 preguntas que vamos a contestar más adelantito. Ahorita quiero comentarles de que a partir del día de hoy, cada mes vamos a tener por aquí un bloque de noticias con las noticias más relevantes que pasaron en el mes anterior del presente. Para el día de hoy queremos agradecer a la maestra Lorena Arroyo por compartirnos la información, y al equipo de Aro Global Trade, que nos ha preparado la siguiente corte informativa. Un tema que hoy en día está dando mucho de qué hablar
es la declaración o la utilización de la factura 3.3 junto con el complemento de comercio exterior para las exportaciones que realizamos aquí en México. En este caso, podemos primero tomar en cuenta lo que utilizábamos para exportar antes de la entrada en vigor de este complemento. Basándonos en lo que nos dice el artículo 36 y 36A de la Ley Aduanera, necesitábamos primero que nada transmitir un pedimento a través del sistema electrónico aduanero con toda la información necesaria para poder hacer el cruce de las mercancías. Es decir, necesitábamos declarar quién era el que estaba exportando la mercancía, quién era el que estaba comprando estos productos, así como declarar una fracción arancelaria con su descripción, valores, etc. Lo que día a día estamos haciendo en nuestras operaciones de comercio exterior. Tenemos que declarar identificadores que demuestren que estoy dando cumplimiento a ciertas normas o ciertas regulaciones o restricciones no arancelarias, en este caso a la exportación. Por ejemplo, en el tequila debemos dar cumplimiento a la NOM 006, que habla de las especificaciones técnicas y de calidad que debe cumplir el tequila. Esto lo debemos de plasmar en el pedimento y además debemos de declarar en el pedimento también el COBE o la factura que yo utilizo para exportar mis productos. Hoy en día, a partir del 1 de enero de este año, es necesario declarar, además de tener yo mi factura y generar un COBE, debo de tener en mi factura ya timbrada o el CFDI 3.3, debo de generar un complemento de comercio exterior con toda la información detallada del producto dentro de esta factura. En este caso solamente se utilizará cuando apliquemos una exportación de manera definitiva, es decir, una operación con clave de pedimento A1, y también tenemos la obligación o la parte que nos dice que solamente si es una operación de exportación definitiva, pero con una compraventa. Es decir, que el extranjero sí me vaya a depositar el dinero que yo debo de generar por esa venta del producto. Solamente en ese caso debo utilizar la factura 3.3 con su complemento de comercio exterior. Un beneficio que tenemos en esta parte y que también es algo que nos ha dado de qué hablar es si debemos o no generar un COBE. Si nosotros estamos utilizando una factura ya 3.3 junto con el complemento de comercio exterior, no es necesario registrar o realizar este COBE. Pero si nuestra operación no tiene nada que ver con una compraventa, debemos de realizar la factura 3.3 sin el complemento de comercio exterior, pero sí debemos de realizar este COBE y plasmarlo en la operación. De esta manera, el SAT va a tener la información que requiere. Si no estamos haciendo la compraventa o la transacción, lo va a tener en el COBE. Si lo estamos haciendo a través de una transacción, la información requerida la va a tener en su factura con el complemento de comercio exterior. Siendo así, debemos de tomar en cuenta un punto importante. Si nos va a comprar el extranjero y nos va a pagar en el momento de hacer esta compraventa, nuestro complemento de comercio exterior va a ser las veces del COBE. Si no tenemos una compraventa o estamos exportando con una clave distinta a la A1, no vamos a poder hacer o utilizar este beneficio, y es necesario que estemos realizando y plasmando en el pedimento nuestro COBE. Es necesario considerar que el pasado 30 de enero del 2018 se publicó la Resolución Anticipada a las Reglas Generales de Comercio Exterior. En esta existen 3 puntos importantes a considerar. 1. La aplicación del identificador PO. Este identificador es aplicable para las empresas que importen a través de un tratado de libre comercio, en donde deberán declarar a nivel partida dicho identificador, así como los datos que nos requiere la regla 3137. Por lo cual, en esta resolución establece que la aplicación de este identificador será hasta el 15 de marzo del 2018. Por lo cual, si eres una empresa certificada IBEX y deseas importar mercancía que esté dentro del anexo 2 y el 28 de las Reglas Generales de Comercio Exterior, deberás de manifestar el interés de poder importar esta mercancía a través de la ficha de trámite número 73 dentro del anexo 1 de las Reglas Generales de Comercio Exterior. Por último, es necesario que consideres presentar el aviso de modificaciones si eres una empresa certificada IBEX. En este aviso, tú manifestarás si tuviste alguna modificación con tus clientes y proveedores en el extranjero, así como algún otro de los requisitos que sean aplicables para tu certificación modalidad IBEX. Y a Jorge Gutiérrez del equipo de Aaron Global Trade, especialmente también a su titular Lorena Arroyo por compartir con nosotros esas noticias que, pues bueno, mes tras mes vamos a ir generando, y que es muy importante que ustedes como
como espectadores que están atrás de cámaras, pues hay que tomarlo en cuenta, porque no nada más hay que tomar cuestiones aduaneras, sino todo lo que sucede en materia de comercio exterior. Y pues bueno, regresando con el tema, tengo por aquí 3 preguntas, Ricardo. Fíjate que aquí Mario Rodríguez nos pregunta, ¿cuáles son las variables en la logística? No sé qué nos pudieras platicar de esto. Mira, te voy a tratar de platicar lo más sencillo posible. Sí, ajá. Al final del día tenemos 3 actores que van a involucrar en la cadena de suministro, que es nuestro transporte inicial, donde vamos a sacar la mercancía. Sí. El segundo va a ser el despacho aduanal como tal. Sí. Y el tercero va a ser nuestra entrega final, ¿no? Perfecto. En cualquiera de las modalidades aéreas, marítimas o terrestres, ¿no? Y de las cuales estamos hablando ahorita durante el programa. Fíjate que Andrea Mendoza pregunta, ¿dónde puedo conseguir un directorio de transportistas seguros, confiables? Ok, por lo general hay agrupaciones que todo el mundo conocemos. Hay una a nivel internacional que se llama WCA. WCA, donde agrupa forwarders a nivel mundial. Y obviamente pues ahí también estamos participando, ¿no? Sí. En cuanto a temas terrestres, pues siempre está por ahí el tema de Canacar. Y en el tema de despachos aduanales, pues siempre está por ahí Karen para apoyarnos en ese sentido, ¿no? Perfecto. Nada más recordar que en materia de aduanal, bueno, pues el Consejo tiene un convenio con Karen. Y pues bueno, aquí exportadores, de todos los que hay en la Karen, bueno, pues como Consejo Global Tequila tenemos el director de los que manejan tequila y pues bueno, Exacto. podríamos decirles cuáles son los agentes aduanales que exportan tequila por una de las aduanas autorizadas. Y pues si usted gusta saberlo, nada más cuestión de contactarnos y le pasamos ahí una lista y usted elija el que más convenga, pero serían confiables porque tienen experiencia en el manejo de tequila. Y fíjate, finalmente Gustavo Arreola pregunta, ¿cuál es el mejor Incoterm de acuerdo a su experiencia? Yo considero que uno de los mejores Incoterm para poder trabajar en este sector es el CIF. Tomando el punto marítimo, ¿no? ¿Por qué el CIF? Porque al final del día yo me quedo con la responsabilidad de poner un producto en la aduana de destino. Y a su vez, pues, también tengo la facilidad de poder controlar mi pago de mi proveedor. Hacer una buena negociación para que yo controle esa mercancía hasta que llegue a destino. Y quitamos un poquito de lado las restricciones no arancelarias de la aduana de destino, ¿no? Se encargaría el cliente directamente. Sí, que sea un poquito lo complejo. Fíjate que aquí los exportadores de tequila dicen, ¿sabes una cosa? Pues yo voy a exportar a Timbuktu o hacia cualquier otro país y pues yo puedo controlar aquí hasta la aduana, hasta el puerto destino, pero a partir del puerto destino ya son factores que no puedo controlar tan fácilmente porque no conocen prácticamente pues con quién, cómo hacerlo personal. Quizás las regulaciones arancelarias y no arancelarias pues ya las tendrán contempladas porque de alguna forma parte del negocio, pero el quién puede hacer eso es muy importante y estoy de acuerdo contigo, Ricardo, en tu comentario. Bien, tengo por aquí una pregunta muy importante. ¿Qué puntos consideras que son los más críticos a considerar al momento de exportar tequila? Yo creo que el más crítico al final del día, voy a tomar el escenario, obviamente siempre está la aduana de por medio, ¿no? Sí. Creo que la aduana es donde normalmente tenemos muchos problemas precisamente de lo que platicábamos. Si no tengo yo bien armada mi documentación y nuestro agente aduanal no supo cómo hacer un pedimento real, es decir, desde comparar qué cantidad de volumen yo voy a declarar dentro del pedimento para ver que tenga realmente eso físicamente hablando, Sí. Pues podemos llegar a tener el caso de un PAMA, ¿no? Claro. O vamos pensando que a lo mejor se nos fue, porque recordemos que ahorita actualmente ya lo que es el CRT no lo valida directamente aduana. Es un certificado que ustedes expiden de manera directa, sin embargo ese certificado se revisa hasta que tengas un rojo. Es decir, si yo tengo, hablando de otro, vamos a hacer una comparación. Sí. Si yo tengo un permiso de Secretaría de Economía para importar, forzosamente el validador va a revisar que Economía precisamente tenga ese permiso autorizado para ese importador. Sí. Si no, no podemos pagar un pedimento. Es diferente para el caso del tequila, en el caso del CRT, porque es un documento que simplemente se tiene que digitalizar y anexar a nuestro pedimento. Entonces, si tenemos o somos descuidados, pues podemos incurrir en un tema desde una presentación extemporánea por no haberlo presentado en tiempo y forma. Eso va a incurrir en multas, va a incurrir en retrasos y obviamente pues no vamos a estar cumpliendo con nuestras metas para poder entregar un producto, ¿no? Y al final de cuentas, si me permites, Ricardo, disculpa que te interrumpa, fíjate de que mencionabas sobre que es un documento que se digitaliza actualmente, sí, efectivamente, Sí. El certificado del CRT, el certificado de exportación, ahorita nada más es simplemente escanearlo, subirlo como un documento a la USEM y pues bueno, poner el número certificado en el bloque donde tiene que ir. Exacto. Y que en caso de que le toque reconocimiento, bueno, pues la aduana va a asegurarse de que sea auténtico y que corresponda lo que está escrito con lo que marca el pedimento. Sin embargo, Ricardo, es importante comentarles aquí al auditorio de que estamos trabajando junto con el SAT en la implementación de que el certificado quede
validado por parte del SAT al momento de ponerlo en pedimento, y pues ya próximamente lo que mencionabas, digamos, con los certificados que emite la Secretaría de Economía, pues ya estaríamos en esos mismos niveles. Ahorita, por el momento, lo único que requieren es el certificado original escaneado, y que es muy importante que la agente aduanal lo tenga disponible en caso de que la aduana lo requiera, pero eso es muy importante, el certificado, porque eso de presentarlo extemporáneamente, de aquí a que lo llegan a presentar, posiblemente la aduana ya le inició un PAMA por incumplimiento de norma social mexicana, y pues como dice aquí Ricardo, bueno, pues tenemos por ahí 10 días hábiles para poder presentar pruebas, y si bien nos va, les liberan el embarque, pero ya entre en que se libera y entre que se queda, porque hay que depender que a lo mejor el barco ya se le está yendo en caso de que sea marítimo, pues hay que esperar hasta el siguiente barco, y ahí están parte de los costos que se van generando ocultos por una mala planeación logística. Exactamente. Sí, recordemos que al final del día tenemos ciertos tiempos, hablando de un despacho marítimo, para poder exportar nuestra mercancía. Sí. Yo considero que si no tenemos ese buen eslabón en la parte aduanal, empatado con el tema logístico de los diferentes transportes, pues es una cadena logística que se va a romper. Y hablando un poquito del tema aduanal, hay que recordar también que para nosotros poder exportar tequila, tienes que tener un padrón de sectores específicos. En este caso es un padrón específico para poder exportar tequila. Y partiendo de ese pequeño detalle, hay ocasiones en que nos ha tocado ver que ese pequeño detalle, que a veces creemos que es muy chiquito, bueno, pues al momento de que tenemos una mercancía para exportar en puerto, pues nos acordamos que tenemos que tener ese padrón. Y es un padrón que nos va a tardar 15, 20, 25 días en poder ser autorizado. Ahora imagínate que tenemos un contenedor que va a ser a punto de, o que tenemos que despacharlo para que pueda acceder a uno de los buques. Y nosotros tenemos cierta cantidad de días para poder liberar la mercancía en aduana y dejarlo libre para el barco. Por lo menos 3 días. Por lo menos 3 días antes de que el buque vaya a zarpar. Exactamente. Ahora, si yo no cumplí con mis tiempos, pues ahí es donde empezamos con los costos ocultos. ¿Cuánto me cuesta la demora y simplemente el almacenaje de un contenedor en puerto? ¿Cuánto cobras, sabes, aproximadamente por día? Más o menos está por el orden, voy a redondearlo por los 2,000 pesos de almacenaje. Diarios. Y los contenedores, la demora como tal del contenedor son $150. Por día. Por día. Entonces, son dos cosas. Una es la utilización del contenedor como tal. Sí. Son $150 por día, dependiendo de la negociación después de 10 días, 15 días, dependiendo cómo tengas tú esa negociación con tu naviera. ¿Y por derecho de piso? Y por derecho de piso igual tenemos 7 días libres, y a partir del 7º día empiezan a cobrarnos almacenaje de ese mismo contenedor. Y aquí es donde se pone interesante la situación. Cada día que pase, pues vamos hablando de que va a subirte el precio o tu costo va a incrementarse 5,000, 6,000 pesos. Y digamos, un barco, digamos, en caso de que se nos vaya un barco por el puerto de Manzanillo, para que llegue otro con la misma ruta o semejante, en el cual lo podamos subir, ¿cuántos días? Va a tener que pasar alrededor entre 1 semana y 10 días. Y ya con eso ya se les fueron los 7 días. Exactamente, así es. Por eso es muy importante, digamos, Ricardo, este tipo de información es muy importante que lo sepan los exportadores de tequila, porque si de plano van a tener tiempo muy cortito, pues ahora sí que pensárselo por los costos que se le pudieran generar. Imagínate que estos costos se generan por un incumplimiento nada más del certificado, que eso que te platico es muy común, ¿eh? Exacto. Luego a veces se les llega a olvidar y lo presentan extemporáneamente. Y pues bueno, a final de cuentas, aunque hay una regla que les permite entregar extemporáneamente, etcétera, pues el procedimiento ya está iniciado. Exacto. Y pues ahí están los riesgos. ¿Qué más, digamos, de los momentos críticos? Mira, yo creo que los momentos críticos siempre tienes que tener una ventana de margen al final del día. Nos hemos encontrado con casos que a veces los tiempos que tú tienes para entregar una mercancía son muy cerrados. Y la logística no es una ciencia exacta. Sí. Siempre va a haber por ahí... estamos pensando en un caso muy sencillo, desde una ponchadura de una llanta de un camión, y que tengan que simplemente nos vamos a retrasar 12 horas en que podamos repararla, que otra vez el camión, porque no es tan práctico como un vehículo. E imagínate que no llegamos ese mismo día a aduana, simplemente se nos recorrió un día más de lo que teníamos contemplado. Y estoy hablando, puede ser el caso de la aduana de Nuevo Laredo. En este caso, digo, un poquito diferente a la aduana marítima de Manzanillo, puede ser de Altamira. Pues ahí simplemente es tratar de ver qué tanto tiempo tengo yo para poder entregar mi producto. Y ahí entran diferentes tipos de riesgos, como puede ser un accidente, puede ser un robo, o puede ser una simple pérdida o daño de tu mercancía, que es precisamente otro de los puntos que también uno tiene que llegar a considerar. Para eso son precisamente los seguros. Pero obviamente un seguro lo único que está haciendo es cuidar mi inversión, cuidar nada más lo que yo estoy mandando al extranjero. Sin embargo, voy a quedar mal. Pero es un riesgo mínimo, pero sí es existente.
Entonces, esa parte de los seguros también a veces la minimizamos demasiado. Y es tan importante, por ejemplo, ¿cuál es el seguro que por lo menos debe de tener? Mira, porque tienen que tener algún seguro. Exactamente. Hay dos modalidades. Digamos Sí. que hay empresas grandes que tienen seguros anuales, son Sí. globales. Por lo general, una operación más pequeña, que no sea tan recurrente, pues tú generas una póliza por evento. Sí. Y va a estar protegida en función de tu término de venta. Sí, claro. Es decir, yo cuando quiero empezar a proteger mi producto, pues va a depender para empezar cómo vendí. Si yo quiero empezar a asegurar mi producto desde el momento que yo estoy cargando, es posible. ¿Hasta qué punto? Hasta el que tú quieras. Puede ser inclusive hasta la misma puerta de tu cliente. Es lo que te iba a preguntar. A ver, un DDP, ¿qué tipo de seguro? Pues es un completo, es un puerta a puerta. ¿Puerta a puerta? Exactamente. Y ahí es nada más ser muy claro con la aseguradora de qué tipo de seguro o qué necesidad es la que yo tengo para que te puedan dar una cobertura amplia. También en esa parte de los seguros es muy importante que Sí. se revise cuál es el respaldo de las diferentes aseguradoras. Nos hemos encontrado con casos en el cual las aseguradoras por lo general son externas, no son aquí del país, y entramos en dos paradigmas. Aquí el primero es yo no sé si me va a pagar o no me va a pagar al momento de que yo tenga un siniestro. Y segunda, cuál va a ser el impacto fiscal que va a tener ese seguro al momento de que yo lo compro. Porque recordemos que si yo estoy contratando una póliza en el extranjero, el problema no va a ser que me pague, a lo mejor me puede pagar. Sin embargo, el dinero que me pague el extranjero por no estar registrado en la Comisión Nacional de Valores de aquí de México, Sí. me va a generar un ingreso adicional. Entonces no va a ser una deducción como tal. Esos son los pequeños detalles que nosotros como asesores tenemos que ir platicando con nuestros clientes para que ellos definan muy bien. Porque un riesgo, imagínate un riesgo de $1,000,000 de un embarque, que yo tenga un siniestro, pues no puedo hacer deducible ese $1,000,000 en diferentes escenarios, obviamente tomando en cuenta lo que te estoy platicando. Vamos pensando que ellos me lo pagan a mí, pues se me va directamente un ingreso acumulado. Y eso pues es un costo directo que por lo general no lo ve nadie, no lo vemos porque lo único que queremos es que nuestra mercancía esté protegida. Pero sí es bien importante platicar ese tema. ¿Te parece bien si seguimos después de este corte comercial platicando? Correcto. Bien, estamos aquí en el Tequila en el Comercio Internacional, transmitiendo desde nuestras instalaciones aquí en Guadalajara. Si tienen dudas, comentarios, recuerden que estamos por Facebook Live, en vivo, y regresamos después de este corte. Aquí tenemos una plática muy interesante con nuestro invitado. Continuamos. Estamos aquí de regreso en el Tequila en el Comercio Internacional. Quiero mandarles un saludo a Pato Barraza, a Gríos Mar, a Omar Arnet, La Vida es Vela, aquí según La Vida es Vela, bueno, le mandamos un saludo a La Vida es Vela, a Monserrat Rodríguez, a Chio Magaña Rasur. Chio, te mando un saludo muy especial, ya sé quién eres. Julia Cartagena, Ezequiel Navarro. Ricardo, fíjate que tenemos aquí una pregunta que nos manda Norma Silvia. Norma Silvia dice, ¿se lleva a cabo algún proceso para solicitar el asesoramiento de un agente aduanal? Actualmente no lo hay como tal. Creo que sería algo muy interesante de poderlo desarrollar aquí en el CRT. Digo, Sí. de ustedes ya tienen seleccionados cuáles son sus agentes aduanales de cabecera para que realmente estén bien cubiertos en ese sentido, ¿no? Bueno, nosotros no los podemos seleccionar. Tenemos identificados quiénes son los que Exactamente. manejan las mayores operaciones de tequila y que no han tenido ningún problema y que con gusto les podemos dar los nombres. Pero no permite dar un poquito más, si quieres, para complementar esa pregunta. Sí, Creo que lo más importante es ver, que estemos trabajando directamente con un agente aduanal. Sabemos que siempre hay terceros involucrados en el tema de los despachos aduanales y ahí se pierde mucho el control porque no tienes tu contacto directamente con el titular de la patente. Creo que ese es el principal punto a cuidar en este sentido. El segundo es ver y verificar que tenga la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo ese despacho aduanal del que estamos hablando ahorita. Y tercero, obviamente que respalde cualquier eventualidad que tengas tú en algún despacho aduanal, ¿no? Que nos encontramos muchas veces que cualquiera te puede ofrecer un despacho aduanal, pero al momento de que vienen multas y problemas, pues normalmente se hacen a un lado, ¿no? eso que menciona un gran Ricardo es súper importante, Norma Silvia. Fíjate que esto que menciona Ricardo es súper importante porque en caso de que haya algún problema, hay veces de que el historial, la influencia que tiene la gente en la aduana es muy importante porque en el área legal de la aduana, pues ahí es donde vamos a ver qué tanta influencia tiene esta gente como para resolver problemas de primer momento y pues bueno, o dejarlo hasta el último, de acuerdo a lo que la aduana indique. Entonces, es muy importante, digamos, eso que nos menciona Ricardo, que debemos de conocerlo principalmente y más que todo, ¿sabes una cosa cuál es? Tocar la puerta correcta. Si van a exportar tequila, en este caso esa información nosotros se las podemos proveer. Exactamente. Y tengo otra pregunta más que hace Paola de Alba Gallegos. Paola,
Paola pregunta, ¿el COBE se elimina al implementar la facturación 3.3 para exportadores A1 definitiva? Exportaciones A1 definitiva. Recordemos que el propósito o la nueva función o los nuevos complementos que acaban de poner en la versión 3.3, simplemente lo único que hay que poner para los efectos prácticos es la unidad de medida, es la fracción arancelaria con la que tenemos que declarar nuestro producto y, bueno, cuestiones ya de pagos indistintas que son a nivel local, ¿no? Pero no omitimos el tema de realizar el COBE. Acuérdate que al final del día no han quitado la obligación de hacer esa transferencia electrónica dentro de la ley y eso viene en el artículo 36. Entonces no se ha quitado como tal en el tema de exportación. Perfecto, Ricardo, muchísimas gracias. Fíjate que le mandamos saludos a Jans Martínez, a Celina Domínguez, Luz González y Benjamín Jaro, quien estaba también por aquí sintonizándonos, Salma Elizabeth Magaña, Ángel Pérez. Y pues tenemos 4 preguntas más que nos hacen. ¿Qué costos ocultos podemos considerar al momento de tener exportación marítima? Pregunta Paola de Alba. Ok, creo que ya lo platicamos un poquito, pero voy a tratar de ser muy conciso. Es el tema de las demoras, los almacenajes, y prácticamente es eso. En realidad lo que estamos buscando en este sentido es que nuestro contenedor salga en el buque en el que tenemos la reserva como tal. Y si me permite, Ricardo, también un poquito para completar, digamos, hablando del tequila, y eso lo comentábamos fuera del aire, si exportan por la aduana de Manzanillo, infórmense muy bien, hay 2 formas para exportar por la aduana de Manzanillo, está la tradicional y la de forma directa que está promocionando por ahí el licenciado Patricio, quien es el administrador de la aduana. La forma directa es de que ustedes es como una aduana fronteriza, llega a su contenedor, al área de modulación de la aduana de Manzanillo, si le toca reconocimiento aduanero, pues hay un área, luego ahí enseguida en el cual la autoridad va a revisar su embarque. En caso de que le toque desordenamiento libre, se va a ir al recinto fiscalizado, a la naviera que ustedes seleccionaron. Esto, después de revisar el embarque, bueno, pues seguramente se va al mismo lugar y esto pues reduce el costo, porque en caso de que se vaya por la forma tradicional, pues comentarles de que no es lo mismo, digamos, aquí se va a exportar por Manzanillo, la exportación, la modulación, o sea, la presentación de los documentos, el pedimento, se realiza un día antes, ahí en el puerto de Manzanillo. Y pues bueno, en caso de que le toque reconocimiento, pues durante la noche seguramente el puerto pondrá a disposición de la autoridad el contenedor, para que al día siguiente, junto con la agencia aduanal, la autoridad aduanal lo revise. Y pues por el simple hecho de ponerlo a piso, estamos hablando de 10,000 pesos ocultos. Y si usted no sabe que se pueden generar, pues va a afectar su cuenta aduanera. Ricardo, tengo aquí otra pregunta. ¿Cuáles son los riesgos a los cuales nos podemos enfrentar al exportar tequila? Ana Teresa Jiménez pregunta. Pues yo creo que los riesgos, como cualquier tipo de producto, hablando de una generalidad, es principalmente uno que no llegue en tiempo y forma tu producto, ¿no? A tu cliente final. De ahí en fuera creo que hemos ido hablando un poquito de los temas, dónde están los puntos críticos, cuáles son los bemoles de la operación como tal. Y para mí el punto más importante creo que es controlar el tema aduanal. Es donde realmente puede ser la parte donde podemos tener un gran dolor de cabeza, ¿no? Y si tenemos esa variable que para mí es de las más importantes, el tema aduanal, de brincar ese pequeño proceso como tal que tiene por ahí el SAT, pues creo que estamos del otro lado, ¿no? Lo demás son eventualidades que nos pueden pasar en el transporte, dentro del movimiento de la mercancía, que se dañe algún producto, que los camiones no puedan llegar en tiempo y forma por alguna situación ajena al mismo transportista en ciertas ocasiones, pero son riesgos mínimos. Al final del día creo que el más importante que tenemos que cuidar es el tema aduanal. Sí, me imagino, ¿no?, de que ese es el riesgo que existe por cualquier eventualidad que se llegue a presentar, pero más sin embargo hay riesgos que son quizás aquellos riesgos naturales. Por ejemplo, yo no me voy a comprometer en tiempo y forma marítima en época de huracanes. Exactamente. O sea, de mayo, abril a noviembre, que es época de huracanes, pues comprometerse de que va a llegar puntualmente al puerto, bueno, pues quizás sería muy riesgoso, porque pues uno no puede predecir si va a haber algún norte, un huracán, etcétera. Entonces, son parte, digamos, de las cosas que deberían de considerar. Y pues bueno, esto me trae otra pregunta. Just in time, ¿qué opinas del just in time? Mira, creo que es una herramienta que está muy difundida al final del día, sin embargo es poco comprendida. Si hablamos de un just in time, si hablamos de una empresa automotriz, pues estamos considerando que mi producto va a llegar bajo un convenio a la hora que yo estoy diciendo, y si no, voy a entrar en penalidades por paros de línea. Aquí puede ser lo mismo aplicado para el producto del tequila, tomando en consideración un autoconsumo, una tienda de autoservicio, que yo me hago mi compromiso al final del día de estar surtiendo una vez que su nivel de inventario baje, pues yo tengo que hacer un convenio con esta empresa de cómo le voy a estar entregando yo. Que se puede hacer, sí se puede hacer, nomás hay que buscar los mecanismos que tengo que tener
para no incurrir en estas penalizaciones que por lo general van aunadas con un just in time, ¿no? Perfecto. Gracias, Ricardo. Fíjate que aquí Sujei y pregunta algo respecto a los seguros. Pregunta qué seguro se debe realizar, tomar en cuenta para realizar una exportación. Mencionabas que de acuerdo al Incoterm, Sí. principalmente. Y también aquí hay otra pregunta que dice, al realizar una importación es obligatorio pagar o obtener el seguro para importaciones a Estados Unidos. Igualmente va dependiendo del Incoterm. Eso del seguro es un tema muy interesante. Me gustaría platicar más adelante contigo, ya más adelante, digamos, cómo se contratan, cuáles son los costos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el barco se está hundiendo? Tengo entendido que existe por ahí el derecho por parte del capitán de tirar contenedores al mar. Es correcto. Para que se salve. Y ahí en este caso, en caso de que no sea tu contenedor, de los afortunados que se van, de todos modos tengo entendido de que tienen que pagar parte de lo que se tiró entre todos los que van arriba del barco. Es correcto. Dentro de las condiciones, cualquier BL que nos emita una naviera, atrás vienen todas las condiciones. La verdad es un documento muy extenso donde la naviera puede regularte tu carga a la hora que ellos digan. Es decir, si el capitán del barco dice que hasta 10 contenedores pueden subir a su barco y hay un onceavo ahí que ya tenía reserva, él puede bajar tu contenedor y dejarlo ahí para que se vaya en el siguiente buque. En el tema de accidentes que no son tan comunes en el tema marítimo, pues bien es cierto que si hay un accidente o el buque se hunde completamente, todos los que vamos utilizando ese buque en ese momento somos responsables de pagar el barco en su totalidad. Es decir, la naviera aquí no pierde, tiene unas condiciones para ellos muy afortunadas, para nosotros como exportadores, pues muy malas. Porque ¿Y en este caso algún seguro? Daños a terceros, no sé, pero... Sí, lo que pasa es que ahí entramos un poquito en el tema de la implicación y ver cuánto vale tu producto. La verdad, por lo general, nadie considera ese riesgo. Sin embargo, sí somos sujetos a poder pagar esa cantidad de la que estamos platicando. Ahí vuelvo al mismo tema. Hay que revisar que tu seguro que tú vas a contratar tenga dentro de las condiciones de póliza ese riesgo cubierto. Que al final del día, la mayor parte lo puede llegar a tener porque es un riesgo mínimo, ¿no? Y de los costos, bueno, pues es un costo, depende también de tu producto, qué tanto volumen muevas, qué tanto tengas tu negociación. Y este es un seguro muy sencillo, es un seguro para carga internacional. Es específicamente ese producto el que tienen diseñado las aseguradoras. Perfecto, Ricardo. Entonces, bueno, ustedes ya saben, siempre hay que leer las letras chiquitas. En caso de la póliza, pues leer todas las cláusulas. Lo que comentábamos es de que se llegue a unir el barco, dice Ricardo, que pues es una mínima posibilidad, pero esa mínima posibilidad puede pasar y en ese momento, digamos, ahí es cuando vamos a ver la póliza y vamos a estar checando si realmente existe de que se hunda. Y pues aunque, como dice Ricardo, de que casi todas las pólizas lo tienen, pues es muy importante que se aseguren porque, les digo, a ver, los accidentes no son predecibles, ni siquiera te van a avisar, suceden en el momento menos pensado. Y pues tú como experto en logística, ¿qué recomendaciones darías a una empresa que quiere exportar, que debe de cuidar? Dame 4 recomendaciones, las más importantes. Ok. Primero que nada, saber muy bien a dónde voy a exportar. Eso es, creo que fundamental y es básico. La segunda va a ser que tenga un buen equipo de asesores que van a llevarme de la mano mi producto a donde yo lo quiero tener. En esos asesores, disculpa que te interrumpa, Sí. ¿qué diferencia existe, digamos, en que yo directamente como tequilero contrate todo o que tenga la necesidad de contratar un forwarder? Digamos, Okay. ¿cuál conviene más en dado caso? Mira, si nos vamos a tema de costo, Sí. va a ser más barato el que tú contrates directamente cada uno de los servicios por separado. Si te vas a tema de practicidad, es relativamente un poco más caro que tú contrates un forwarder. Pero hay dos puntos de vista del que podemos analizarlo. ¿Qué tanto tiempo tienes tú que invertir? ¿Y qué tantos problemas pueden llegarse a generar dentro de una operación de comercio exterior? Al momento de que tú tienes 4 o 5 actores, o reduces a que prácticamente tengas 1 o 2 en diferentes esquemas. Y creo que de ahí parte todo, ¿no? Esto que te pregunto es porque, digamos, muchas de las empresas tequileras pues son empresas micro, que donde no hay un departamento de comercio exterior. Exacto. Y pues te imaginarás el riesgo que existe. ¿Te parece bien si hablamos de esto en nuestro último bloque? Perfecto. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Les recordamos que estamos en vivo transmitiendo desde Guadalajara, desde las instalaciones del Consejo Regulador del Tequila, el tequila en el comercio internacional. Regresamos enseguida. Aquí en el Tequila en el Comercio Internacional estamos en el último bloque y estamos aquí con nuestro invitado Ricardo de la empresa Milenio de Occidente, el director general de la empresa Milenio de Occidente, quien está aquí en verdad hablando de un tema muy importante acerca de la logística,
La logística es lo más complejo que existe en el comercio internacional, si uno no lo sabe manejar, y pues aquí estamos pues hablando de ese tema porque la planeación definitivamente de esas variables que mencionaba Ricardo es muy importante para poder evitar pues cualquier problema que se pueda generar en materia de comercio exterior, la logística, en materia de comercio exterior, tiempos, hablamos de dinero, y pues el tema logístico es muy importante. Mandamos un saludo muy especial a Juan Rivera, a Elía Harrison y a Miguel Ángel López, quienes están sintonizándonos, y pues aquí hay una pregunta a través de los seguros. Volvemos con los seguros. En cuanto a los seguros, ¿son otorgados por el medio de transporte o hay que adquirirlos de manera externa ante una institución? Estábamos hablando de que si se contrataban aquí en México o en el extranjero. Aquí, ¿qué es lo que conviene? Digamos, un Incoterms dice que debe de llevar seguro, pero aquí, ¿quién no debe de contratar? ¿Dónde es mejor contratarlo? Yo considero que para efecto del sector, que al final del día es el que tiene la posesión del producto, creo que es mucho mejor que lo contratemos a nivel nacional, tratar de buscar un proveedor a nivel nacional. Sí es muy cierto que los proveedores internacionales tienen muy buenas tarifas, tienen muy buenos porcentajes que te pueden cobrar en tu mercancía, pero el control, yo siempre he dicho que es mejor tener una persona aquí a la vuelta de la casa a tener que ir a un país externo a poder hacer tu negociación al final para recuperar ese dinero que tú invertiste. Sí, ¿no? Porque eso, ¿quién te garantiza de que te va a pagar? Por lo Es menos correcto. aquí tienes la ley que te puede favorecer. Es correcto, así es. ¿Y alguna lista, alguna página web, alguna institución, algo donde se pueda ver los te platico un poquito seguros? el tema de seguros por lo general, cómo se venden en el medio. Sí. Por lo general, un forwarder como tal trae dentro de su cartera de servicios la venta del seguro como tal. Ahí yo creo que el tip es ver los diferentes pólizas que ese mismo forwarder maneja, que considero que puedes llegar a tener un muy buen precio a través de ellos. Ellos compran en volumen. Y definir obviamente cuáles son las limitaciones de esa póliza de seguros, hasta dónde te va a cubrir y en qué casos te hace responsable y no. Y recordemos también que hay un tema por ahí de deducibles, que es muy importante también aclarar. Hay pólizas baratas con deducibles altos, o viceversa, pólizas muy caras, digámoslo en algún sentido, y deducibles hasta casi cero, ¿no? Entonces también es importante considerar qué es lo que tú necesitas, cómo lo necesitas, y ahí va a partir obviamente el tema de cómo te asesore tu forwarder en este caso, ¿no? Que vea cómo va a estar tu operación en lo general para que te pueda ofertar algo que realmente te funcione a ti, ¿no? Entonces eso que lo importante es de camiseta a la medida de la empresa. Es correcto, es correcto. Sí, eso que mencionas de los seguros es muy importante. Exacto. Y de eso hablaremos un poquito más adelante en otro programa, Ricardo. Aquí tenemos otra pregunta que dice, en una exportación de tequila, en caso de que la aduana detecte algún problema con la exportación de tequila, hablemos de problema que se detecte quizás por la cantidad, quizás por cualquier cosa que no cuadre con el certificado, pues aquí la respuesta es de que inmediatamente pues la aduana contactará al Consejo Regulador del Tequila, quien ya analizará en particular cuál es el problema en caso de que esté adulterado el producto. Bueno, pues tendríamos que también checar esa cadena logística en donde posiblemente se pueda haber adulterado, porque también es válido. Fíjate, Ricardo, que una vez detectamos por la aduana de Tijuana que a un exportador de tequila, un productor de tequila, le cambiaron una caja de tequila en el terreno de un transportista. A este tequilero le sacaron unas botellas y le pusieron jugo de manzana, hazme favor. Y cuando llegó a la aduana de Tijuana, pues la aduana, pues con ese colmillo que tiene y esa vista de águila, pues dijo, quiero checar una botella, y van escogiendo esa caja que cambiaron, y pues imagínate el problema que se llegó a generar. Claro. Fue un problema muy grave. Afortunadamente se pudo comprobar que el problema estuvo gracias a las cámaras de seguridad, de que aquí el transportista, el chofer, cometió por ahí ese detallito, pero bueno, esa es otra historia de la cual no vamos a hablar ahorita. Por eso es muy importante, digamos, dependiendo del problema que haya en aduanas, regularmente cuando hay un problema en materia de cumplimiento no, el Consejo o las aduanas nos contactan a nosotros. Y pues ya estamos en la recta final, nos quedamos con los puntos a considerar, te llevábamos 2 de 4. Exactamente. Bueno, creo que el tercer punto, por ahí perdí un poquito la hilatura, Sí. pues viene siendo exactamente, hablamos un poquito del tema de nuestros proveedores de servicio final del día, ¿no? Sí. Pero igual, esto hay que verlo en un tema más global en el aspecto de cómo manejas tú tus finanzas, inclusive hasta tu empresa. Siempre es importante que dentro de ese grupo haya un asesor fiscal para que te busque un beneficio mayor a lo que tú estás haciendo, ¿no? Que también es un tema por ahí interesante, el tratar de sacar el mayor jugo al tema de las exportaciones en el sentido de en qué momento se considera exportada una mercancía. Y bueno, a partir de ahí, de ese punto, también podemos empezar a jugar con diferentes herramientas para poder considerar nuestro producto exportado, inclusive antes de que nuestro cliente final lo tenga, ¿no? Y eso nos ayuda mucho para el tema
de inventarios y para el tema de nuestras deducciones a nivel nacional, ¿no? Eso es lo que estás hablando, la materia fiscal es muy importante porque muchas veces decimos, bueno, lo contratamos en el extranjero, es más económico, pero después fiscalmente sí pega, digamos, a la hora de hacer las declaraciones. Y pues bueno, ya estamos entrando a la recta final, Ricardo. Me gustaría una última pregunta. ¿Cuáles son los retos, digamos, que tú como experto en logística estás viendo que se deben de cumplir o de visualizar para no tener un problema en exportación, en este caso de tequila? ¿Cuál sería el reto más importante que uno como exportador se debe de poner? Bueno, uno creo que es tu propio desarrollo de tu marca. El segundo es que estés asociado aquí al CRT y que el CRT pues te ayude en ese proceso de conseguir la norma final de para poder exportar. Y la tercera y no menos importante, considero que son de las más relevantes, es cumplir con las restricciones no arancelarias del país de destino. Eso es importantísimo, porque al final del día yo puedo tener un producto muy bien elaborado, pero si no lo hago igual, como hemos hablado todo el tiempo del diseño de una buena logística, de una buena planeación, y no lo enfoco a mi cliente final, y no considero ciertos aspectos desde cómo es un etiquetado en Estados Unidos, cómo es un etiquetado en Europa, cómo es un etiquetado en Asia, pues obviamente ahí mi producto simplemente se va a quedar en la frontera y no va a poder llegar a ese consumidor final que estamos buscando, ¿no? O peor aún, Ricardo, de que llegue a la aduana de destino vía marítima. Fíjate que te comento de que dentro del comercio internacional llega un punto en que el exportador, en este caso el exportador, está en un punto de espera, que imagínate 3 semanas esperando que el barco llegue y que de repente en esas 3 semanas al país destino se le ocurre poner una barrera no arancelaria no prevista. Es correcto. Que eso es muy común, en verdad, creo que se den cuenta que es muy común. Si ustedes van a exportar tequila a un país, la recomendación es de que se comuniquen aquí al Consejo Regulador del Tequila con el área de asuntos internacionales, con mi compañero Rodolfo Villarruel, él es el encargado de asuntos internacionales. Seguramente en caso de que quiero exportar, por ejemplo, a Brasil, con Brasil hay que tener un poquito de cuidado porque tenemos por ahí un problema con los niveles de metanol. Si van a exportar a Asia, hablando de China, con las cuestiones del caramelo, etcétera. Entonces, ese tipo de detalles ya no es una regulación no arancelaria, solo es un obstáculo. Y pues bueno, por eso es muy importante, digamos, que se informen, porque ahorita ya lo tenemos identificado. Si tú quieres exportar a Brasil o quieres exportar a esos países, bueno, pues cada quien decida, pero si el día de mañana se le ocurre a otro país por una regulación no prevista, esos son los riesgos que debemos estar pues preparados. Por eso siempre dice que hay que tener un plan B, porque como dijiste, Ricardo, pues sí se queda detenido el embarque, pero hemos tenido registros, por ejemplo, de empresas tequileras que tienen que registrar sus embarques otra vez a México, porque resulta más caro mantenerlo ahí detenido esperando que la aduana les permita entrar, a que regresaron y aplica la logística inversa. Exacto. Entonces la logística inversa, otra vez los gastos que llegan a generar, más aparte, bueno, etcétera, 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 y pues esto, imagínate, esto que tú me estás mencionando es muy importante. Algo más, Ricardo, que quieras mencionar del tema. Ya estamos prácticamente terminando el programa. Creo que para concluir son 2 cosas nada más, mi Octavio. La primera es siempre tratar de buscar un buen asesor, alguien que te lleve de la mano en cada una de las partes de este proceso, y por qué no al final del día tratar de buscar a alguien que consolide servicios, porque creo que va a ser más sencillo y son pequeños exportadores, al final del día vas a trabajar con una sola persona, ¿no? Sí. Y la segunda, pues creo que es el reto de llevar el tequila a nuevos mercados, Octavio, porque tú bien sabes que por lo general el mayor porcentaje de tequila es exportado y lo que se trata es que el tequila esté en todo el mundo, ¿no? Creo que ese es el gran reto que tiene este sector, ¿no? Que conozcan el producto en otros países y que realmente sea de consumo, ¿no? Ricardo, tienes toda la razón, eso de que conozcan el mercado y eso de que estén que contrataron un forwarder, pues eso a veces conviene mejor, debido a que no tienes la estructura, ni siquiera el conocimiento, no tienes el know-how como para poder realizar esto, y pues quieres pagar un poquito más, tomémoslo como aprendizaje. Es correcto. Porque tenemos empresas tequileras grandes que manejan forwarders a ese nivel, entonces, así que no hay un sí o un no, sino simplemente pues cada quien decidirá de acuerdo a lo que le conviene. Y Ricardo, pues antes que dar final, pues quisiéramos que nos platicaras un poquito, digamos, de Milenio de Occidente. Tengo entendido que tú manejan por aquí ustedes varias ramas, como agencia aduanal, como forward, etcétera. ¿Y qué nos podrías platicar? ¿Sus servicios dónde están? ¿En cuáles aduanas pueden exportar ustedes? Bueno, nosotros estamos principalmente en la aduana de Guadalajara, ¿sí?, de Manzanillo, estamos en Altamira, en Veracruz y en Laredo. Por ahí también tenemos una complementaria en Silao, pero es para otro sector un poquito más en lo particular. Sí. En cuanto al tema de logística, trabajamos mucho desde temas aéreos a cualquier parte del mundo, marítimos, por cualquier aduana puede ser las principales, que en este caso es Manzanillo o Altamira, o naturalmente el transporte terrestre hacia la frontera de Laredo, ¿no?
y ahí ya podemos empezar a jugar con los diferentes servicios. Igual también ofrecemos servicios de seguro también de las mismas mercancías. Y bueno, prácticamente tenemos desarrollado todo en combinación también incluso hasta con almacenes de depósito fiscal. Ricardo, ¿y en cuál teléfono te pueden localizar? ¿Correo electrónico? Pues bueno, pues se pueden localizar en el 3688-5025 y por correo electrónico es ricardo@mileniodeoccidente.com. Ahí estamos a la orden, Octavio. Pues ya saben, 3688-5025 y pueden encontrar a Ricardo. Y pues Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. En verdad estábamos checando aquí los temas que vamos a hablar contigo y solamente llegamos a una cuarta parte. Es correcto. Así que tenemos material para un programa más en futuro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y pues a quien está atrás de las pantallas, muchísimas gracias. Como siempre le digo, un agradecimiento especial a mi compañero Fausto, aquí de producción, y quiero aprovechar el presente para mandarle un saludo a las personas que están estudiando ahorita la maestría de negocios internacionales allá en Univa Zamora. Un saludo a Sujei, a Paola, a Ana Teresa, Norma Silva, Dolores Monserrat y Julieta por estar sintonizándonos. Y pues estamos aquí en Etiqueta en Comercio Internacional. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Octavio García. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos pronto.